lo candidatizamos como el líder global del mañana y esta gran distinción también es un tributo no solamente a usted, sino al pueblo de Colombia. Nuestra visión conjunta y nuestro compromiso de mejorar el estado del mundo, nuestros valores y objetivos ciertamente son compartidos por el Foro Económico Mundial y por todas las personas del mundo, pero yo diría que esto es especialmente cierto en su país, en Colombia. Hoy, Colombia ha alcanzado tantos éxitos que tiene toda una historia de éxitos que contar y acabo de enterarme que el acuerdo de paz que usted lideró es todo un modelo para alcanzar la reconciliación luego de un prolongado periodo de conflicto para poder construir la paz. Y cubre diferentes áreas y de hecho es verdaderamente sorprendente porque su país ha sufrido demasiado tiempo gracias al conflicto y la transformación ciertamente es el resultado de su liderazgo en múltiples frentes y esta es la razón por la que me siento tan honrado de presentarle este reconocimiento y debo explicar que es algo simbólico. Naturalmente, nos reunimos aquí en Suiza y aquí en Suiza estamos interesados en promover productos suizos, pero yo diría que este es el único reloj que funciona sin energía externa, sin pila. No se necesita nada, es simplemente la presión del aire. Entonces yo diría que es la única máquina verdaderamente perpetua. Y quisiera entregárselo, señor presidente, como símbolo para asegurarnos que la paz, y yo estoy convencido de ello, que la paz que usted ha negociado será una paz perpetua. Por favor, acompáñame para que pueda yo entregarle entonces el galardón. Premio de Estadista Global entregado al presidente Juan Manuel Santos en reconocimiento a su liderazgo y contribución a la paz, Foro Económico Mundial Davos 2017. Me complace sobremanera poder presentarles a mi amigo, el ministro Burgum, ex ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, que de hecho fue uno de los garantes de las negociaciones de paz. Imagínese que me acaba de contar que estuvo 11 veces en Cuba, integrado en las negociaciones durante este último año. Si me lo permiten, quisiera empezar por decir algunas palabras y empezar por decirle, profesor Schwab, que muchas gracias por el reconocimiento, porque como usted bien dijo, este premio es un reconocimiento al pueblo de Colombia que ha tenido esta resiliencia a lo largo de esta guerra y es gracias a ellos que nosotros logramos, luego de 52 años de guerra, llegar a un acuerdo con las FARC para la terminación del conflicto
y con eso asegurar un mejor futuro. Y muchas gracias por su amistad y apoyo a lo largo de todos estos años. Como usted comentó, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Recuerdo muy bien la primera vez que vine y eso sucedió en 1991 y recuerdo claramente que en las múltiples ocasiones que vine, en una de ellas tuve una larga conversación con Nelson Mandela aquí en la ciudad de Davos y nosotros sostuvimos una magnífica conversación que luego complementamos y continuamos en Sudáfrica. Él me dio magníficos consejos sobre cómo buscar y alcanzar la paz. Y me habló no solamente de la terminación del conflicto, sino que hay que apoyar a Colombia en los demás aspectos que son importantes, como usted bien dijo, y es que la paz sea por siempre, que se tenga buen desarrollo económico, buenas políticas ambientales, crecimiento, comercio. Y todos los principios que ustedes defienden aquí en el Foro Económico Mundial que hemos seguido desde hace mucho tiempo. Y eso ha sido también un factor determinante en el progreso alcanzado en el proceso de paz y creo que será especialmente importante en el posconflicto, porque gracias a la terminación del conflicto se abren una serie de oportunidades a Colombia que son monumentales. El conflicto era como el freno de mano que trancaba nuestro crecimiento y desarrollo y ahora sin el conflicto tendremos un mejor futuro. O sea que, profesor Schwab, muchísimas gracias por este reconocimiento. Y yo lo llevaré de regreso a mi país con el corazón repleto de agradecimiento. Ahora, señor Brende, usted, como dijo el profesor Schwab, usted ha sido uno de los testigos más más de este proceso, ha sido un testigo clave y Noruega ha dado un apoyo monumental, no solamente como país garante, sino como asesor. Y gracias por su apoyo financiero y todo el apoyo que nos han brindado en diferentes campos. Ustedes han sido muy útiles e importantes para el proceso y usted lo conoce divinamente. Y yo creo que lo que debemos hacer en este momento es sostener una conversación entre nosotros sobre el proceso y sus distintas implicaciones. Y como usted lo conoce tan bien, usted hoy desempeñará el papel de periodista. Aquí estoy. Y usted me hace preguntas y yo procuraré responderlas. Muchas gracias, señor presidente, y felicitaciones por este segundo y importantísimo premio que ha recibido en el transcurso de los últimos 2 meses. Nosotros sabemos que 52 años del conflicto armado más antiguo en América Latina está llegando a su fin. 6 millones de personas fueron desplazadas forzosamente en Colombia y unas 300, 400 mil personas han muerto o sido heridas. Entonces yo creo, señor presidente, que la gente ya está empezando a percibir el dividendo de la paz. ¿Podría usted contarnos qué espera en los próximos meses para Colombia y cómo va a cambiar Colombia luego de estos 52 años? Y debo decir que, aun cuando sé que estoy actuando de periodista, yo sé que usted como líder fue una persona altamente criticada, se dijeron toda suerte de cosas en su contra, pero ahora la gente está apreciando el dividendo de la paz. Lo que nosotros acordamos y firmamos fue la terminación del conflicto. En este momento nos encontramos en transición en lo que se conoce como el DDR, el desarme, la desmovilización y reintegración de los
integrantes de las guerrillas de la FARC en sociedad. Entonces, lo que está sucediendo en este momento es que están saliendo del monte, de la selva, y están caminando y transportándose y dirigiéndose a áreas específicas donde en los próximos 6 meses van a entregarle sus armas a las Naciones Unidas. En el interreino, ya estamos estructurando un plan de desarrollo para todas las regiones, porque se trata de unas regiones muy amplias de Colombia que jamás han gozado de la presencia del Estado, precisamente por la guerra. Pues nadie iba a hacer presencia en esas regiones, no hay infraestructura, porque ningún contratista se atrevía a ir a la zona, el Estado tampoco estaba presente en las zonas, o sea que se trataba de un círculo vicioso. No había presencia estatal por la guerra, y como no había presencia estatal, pues ya simplemente había más guerra. En este momento podemos convertir este círculo vicioso en un círculo virtuoso, porque estamos ante la maravillosa oportunidad de llevar infraestructura, y eso es lo que estamos empezando a hacer. Estamos construyendo carreteras, escuelas, hospitales, porque en muchas de estas zonas encontramos tierras muy fértiles, y ahora hay que explotar la tierra de forma sostenible, porque se trata de unas tierras muy ricas, muy fértiles. Entonces se están abriendo oportunidades, y en la medida en que se abren las oportunidades tenemos que ser como gobierno muy organizados, muy eficientes, muy efectivos, para que la gente empiece a ver los cambios prontamente. Esto es algo que nosotros aprendimos luego de estudiar otros procesos de paz, y es que es sumamente importante que entre el momento en el que se firma el acuerdo de paz y el momento en que empezamos a percibir, a ver cambios, es el tiempo que más hay que acortar, y eso es precisamente lo que estamos haciendo en este momento. Nosotros en los próximos 2, 3 semanas ya debemos tener a todos los miembros de la guerrilla en estos centros, en estos campamentos de paz, y allí se iniciará el desarme. Pero permítame decirle que el fin de semana pasado hubo algo así como una situación irreal que nadie habría podido imaginar. Nadie habría imaginado a la guerrilla caminando en filas, saliendo del monte, saliendo de la selva hacia estos campamentos. Esto fue surrealista. Esto era algo que en Colombia no se creía posible hasta hace unos pocos años. Y yo puedo confirmar, señor presidente, que esto es algo muy conmovedor. Yo estaba con mi colega, el canciller alemán, el ministro de Relaciones Exteriores, el domingo, y me preguntó sobre mi experiencia con el proceso de paz de Colombia y de mi visita a Colombia. Le conté que había visitado uno de estos campamentos donde la guerrilla estaba viviendo en carpas al lado de personal civil, y que ya se está iniciando un proceso de sanación. Y entonces yo creo que esa es una consecuencia muy importante en muy poco tiempo. Y permítame contarle una anécdota. Hubo algo de un escándalo hace un par de semanas en Colombia durante la Navidad, porque los soldados y guerrilla y miembros de funcionarios de la misión de Naciones Unidas que está verificando el cumplimiento de los acuerdos, estaban todos bailando juntos. Y la gente pensó, oh, Dios mío, ¿qué están haciendo los funcionarios de Naciones Unidas? Bueno, algunas personas, algunos críticos pensaron que esto era perfectamente inaceptable, que funcionarios de Naciones Unidas estuvieran bailando con mujeres guerrilleras. Y yo dije, Dios mío, esto es paz, esto es exactamente lo que queremos. Y también había policías y soldados bailando, y eso es exactamente lo que queremos, porque en vez de estarse disparando, están bailando, y eso es la paz. Sí, es
muy conmovedor y sí estamos viendo dividendos de la paz prontamente. Sé que también existen una serie de iniciativas, por ejemplo, en el campo del desminado humanitario, porque todavía hay muchas minas antipersonal y esas zonas hay que limpiarlas y obviamente ustedes estarán buscando apoyo internacional para este esfuerzo. Sí, todo posconflicto, pero en particular en el posconflicto colombiano. Existen unos desafíos muy particulares, muy específicos. Nosotros somos el segundo país más minado del mundo entero después de Afganistán. Y tenemos más de 1.100 municipios y casi que la mitad de estos municipios están contaminados por minas antipersonal y esto es un proceso difícil, dispendioso, naturalmente que es necesario y tenemos un plan de desminado muy ambicioso para lograr desminar todas las minas para el año 2021 y en este momento tenemos un proyecto piloto que es otra manera de lograr la reconciliación porque está compuesto por guerrilleros, por soldados en múltiples regiones. Vemos que las organizaciones privadas que se dedican a este tipo de trabajo también están allí presentes, ayudando a neutralizar todas estas minas una por una. Ahora, sembrar una mina es facilísimo y cuesta muy poco, pero sacar la mina de forma controlada sí es muy costoso y muy difícil, pero eso lo estamos haciendo con ustedes, con la ayuda pues de Noruega y Estados Unidos, donde hemos presidido un grupo de países que han estado donando y ayudando en este proceso de desminado y este es uno de los principales desafíos. Hay muchos otros, pero yo diría que este es uno de los principales, pero es un desafío hermoso, porque cuando usted y el secretario Kerry en la última Asamblea General de Naciones Unidas convocaron a este grupo y usted me invitó a hablar con posibles donantes y fui a la reunión y les mostré un libro que contenía figuritas como para niños, ¿no? Y les dije, ustedes podrían pensar que este es un libro para aprender a hablar inglés o un libro para aprender a leer y escribir, pero no, es un libro para enseñarle a los niños cómo reconocer los lugares por los que pueden caminar para no verse afectados por las minas. Y esto es una locura para cualquier persona del común y corriente, para una persona normal, y dirá, esto es inaceptable, esto es una locura, pero no, es gracias a esto que la situación en Colombia cambiará. Sí, hablaremos de desminado más adelante, pero cuando usted llegó por primera vez a Davos en los 90s. Usted tuvo la oportunidad de reunirse con Nelson Mandela, quien se reunió con de Klerk por primera vez por fuera de África aquí en Davos, o sea que hay toda una trabajo liderado por el profesor Schwab en el campo de la reconciliación. Ahora, lo que usted ha hecho es tomar el liderazgo en la guerra que requiere naturalmente, obviamente, que se tenga también un papel de liderazgo muy importante en épocas de paz. Entonces, ¿cuáles fueron los momentos más importantes del proceso, las lecciones más importantes y tal vez el momento más feliz? Bueno, esto es algo que sube y baja, lo he dicho una y otra vez, porque yo tuve la oportunidad de hacer la guerra, de librar la guerra. Yo fui ministro de Defensa y modestia aparte, fui un ministro de Defensa nacional muy efectivo y también he tenido la oportunidad de hacer la paz. Yo diría que el liderazgo en épocas de guerra es relativamente fácil, porque se trata
de un liderazgo vertical, todo es blanco y negro, allá están los malos, los buenos estamos acá, uno reúne sus fuerzas y si uno es exitoso, uno puede mostrar trofeos y la gente aplaudirá y uno en ese momento se vuelve una persona muy popular y por eso fue que me eligieron presidente en el 2010. Yo fui muy popular por haber sido muy efectivo en la guerra. Hacer la paz exige un liderazgo muy distinto, porque, en primer lugar, algo que es paradójico, la paz divide a las sociedades y el liderazgo no es un liderazgo directo, porque es que hay que liderar diferentes sectores, uno tiene que aprender a cambiar de mentalidad, a ayudar a otros a cambiar su actitud, a cambiar la forma como se ven a sí mismos y como ven a sus enemigos. En el discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, dije algo que me enseñó un general. Y me dijo, ¿por qué no empieza a llamar a la guerrilla sus adversarios en vez de su enemigo? Porque enemigo significa que hay que destruirlo. Y nosotros todos somos sujetos de una misma nación. Entonces, ¿por qué no empieza por decirles adversarios? Eso ayudará a cambiar la actitud de muchas personas. Y eso es un ejemplo muy pequeño de lo que se necesita para hacer la paz. Como contarle a una víctima que tiene que perdonar y apoyar el proceso de justicia transicional. A veces eso es muy difícil, pero yo aprendí mucho de las víctimas. De hecho, yo pensé que las víctimas iban a ser las personas más difíciles de liderar en el proceso de hacer la paz. Y descubrí que no, que todo lo contrario, que son la mejor fuente de apoyo. De hecho, un profesor de Harvard en un principio me dijo, usted sentirá desaliento, se sentirá triste, desencantado, tendrá el deseo de tirar la toalla. En ese momento hable con las víctimas, porque las víctimas se van a convertir en una fuente de energía y eso fue exactamente lo que hice a lo largo de los 6 años. Hablar con las víctimas, sus experiencias tan dramáticas, tan conmovedoras, me llevaban a querer perseverar, a continuar. Ahora, ¿qué momentos de tristeza y desesperación? Pues naturalmente otra lección que aprendí es no convoque referendos cuando ello no sea necesario. Sí, yo quería llegar a eso, no sabía cómo hacerlo, pero gracias por decirlo. No era necesario en su momento y lo hice simplemente porque pensé que era lo correcto y además lo había prometido y todo el mundo me dijo que no lo hiciera. Me asesoraron en contra de hacerlo, pero yo le dije, no, yo le prometí a Colombia y a los colombianos que votarían el acuerdo de la paz y descubrí que si no es enteramente necesario, pues entonces no convoque un plebiscito. Claro que el momento más feliz es cuando uno finalmente puede decir, tengo el acuerdo. Estaba yo en Bogotá, su colega, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, fue uno de mis negociadores en Cuba y me llamó y me dijo, presidente, terminamos el último punto, lo concluimos y fue tal el alivio. Ese tipo de contrastes, después del plebiscito y el momento en el que me dijeron terminamos
son ejemplo de las grandes diferencias que se presentan a lo largo del proceso, pero lo importante es que se llegó al acuerdo y ahora pues tenemos que empezar a cumplir las promesas hechas en el posconflicto. Sí, señor presidente, pero yo creo que muchos líderes del mundo ven que se desprenderán muchos dividendos de la paz de este acuerdo, que es un acuerdo estado del arte. Pero he oído que también se han dado unos desarrollos muy interesantes cuando se trata de el grupo insurgente ELN. Sí, se tiene el grupo de las FARC, que fue la guerrilla más grande, pero luego está el ELN, que es el segundo grupo guerrillero de Colombia. Muchos en Colombia me han dicho que el presidente Santos dejará eso en manos del próximo presidente. ¿Están en lo cierto? No, están en un error. Señor ministro Brende, usted me hace una pregunta muy oportuna porque debo informarle que antes de acostarse esta noche es posible que reciba de Ecuador una noticia sumamente importante sobre ese tema específicamente. Las dos partes, el gobierno de Colombia y el ELN, se encuentran en este momento en Ecuador negociando la forma de iniciar la negociación oficial. Llevamos 3 años y medio, pero espero que hoy, antes de que usted se acueste, reciba magníficas noticias sobre este tema específicamente. Señor presidente, yo sé que usted no es una persona complaciente. Sabemos que ha sido un líder muy fuerte en la guerra, pero también ha mostrado un liderazgo singular en épocas de paz. Se dice, o muchas personas conocedoras de acuerdos de paz dicen que este es el más exhaustivo de todos y que la gente lo está utilizando como ejemplo para alcanzar la paz en otros lugares del mundo. Yo diría que hay muchos aspectos singulares, únicos de este acuerdo de paz, porque es la primera vez que las dos partes se reúnen y construyen una jurisdicción especial desde la perspectiva de la justicia para someterse a esa jurisdicción para que se garantice que no haya impunidad. Aquellos responsables por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, serán investigados, judicializados y castigados por estos tribunales especializados. Y nosotros hemos sido muy cuidadosos en acoger todas las normas internacionales que rigen este aspecto, este tema, como el Tratado de Roma, y eso hace que este acuerdo de paz sea singular, porque en la mayoría de los acuerdos de paz encontramos es una amnistía total y nos olvidamos del pasado, pero en este caso no. La verdad es, y esto es algo que hemos aprendido de otros procesos, es que la verdad es sumamente importante y es importante que ésta surja, que salga a la luz, porque muchas víctimas todo lo que quieren es saber la verdad, como dice la Biblia. La verdad nos libera y la verdad nos hace libres, y en un proceso de paz, luego de un conflicto de 52 años, eso es otro aspecto importantísimo. La parte del desarrollo de aquellas regiones afectadas por el conflicto. Ese es otro aspecto singular y único porque hay unos compromisos especiales. La reparación de las víctimas. Nosotros ya hemos reparado aproximadamente 650,000 víctimas. Han recibido reparación material. Nosotros
nosotros somos el país que más víctimas ha reparado en el mundo, y sí, hay muchas más que reparar porque es que hay más de 7 millones de víctimas. Entonces, estos son aspectos únicos y singulares del proceso colombiano que hace que el acuerdo sea un precedente para otros conflictos que deberían resolverse a través de la negociación, y nos sentimos muy orgullosos porque este es un acuerdo muy creativo. Se logró con la ayuda de muchos asesores internacionales. Entonces decidimos tomar esto del proceso sudafricano, este de Irlanda del Norte, esto del proceso de El Salvador, y terminamos con toda una mezcla de experiencias que hacen que sí, que el acuerdo sea único. Sí, gracias, señor presidente. Yo creo que a nombre de todos los aquí presentes, le puedo decir que ha sido muy interesante y conmovedor escuchar su historia, y esperamos que usted haya mantenido su espíritu muy en alto en momentos difíciles del proceso gracias a su relación con las víctimas, porque sé que las víctimas también se reunieron con los negociadores y que usted encontró en las víctimas una fuente constante de inspiración para continuar su trabajo. Permítame decirle una cosa, y es que este es el primer proceso donde las víctimas son el centro, el alma de la solución de la negociación, sus derechos, su derecho a la justicia, a la reparación, su derecho a la no repetición, su derecho a la verdad. Esos son los pilares de la negociación, y es la primera vez que esto se hace en un proceso como este. Muchas gracias, señor presidente. Yo no me voy a acostar hoy muy temprano, pero sí voy a seguir muy de cerca los sucesos en Ecuador y mantendré los dedos cruzados. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor presidente. Muchísimas gracias a usted.